Muy bien, entonces, hermano Carlos Calle, parece que no ha venido por hoy. Hermana Clara no ha estado viniendo. Hermana Débora, no le vemos. Presente, presente. Ah, muy bien. A ver, hermana Jenny Mendoza. Estoy presente. ¿Y cómo está Gonzalo? Ahí no le escuchamos. ¿Me oye? Bueno, hermano Germán Pichamba, tampoco ha llegado todavía. Hermana Rocío, hermano Daniel Chipantasi, hermana Jenny Cacay, hermano Jorge Proaño, hermana Josbelit, no le veo. Hermano José Luis Hernández, ver, hermana Karen Portilla, creo que estaba también un poco mal de salud, me mandó por ahí un mensajito. Hermano Luis Pacheco, no le veo. Hermano Mario Gualacata, hermana Miriam Doisela, tampoco ha venido. Hermana Mónica Oña, tampoco. Hermana Ninfa Berrones, Presente. hermana Rebeca García, hermano Renato Mendoza, hermana Olga Ronquillo, no le veo. Bien. Hermano Santiago Males, no ha estado por aquí. Hermano Santiago Flores, Presente. amén. Alias del Grande. A ver, hermana Mercedes Torres. Presente. Muy bien. Hermana Valeria Lanchango. No ha venido. Hermana Vanessa Díaz. Presente. Bien. Hermano Luis Pichamba. No ha venido. Bueno, muy bien, se está contando hermana Miriam. Listo, vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir justamente a nuestra hermana Vanessa que nos dirija en una oración que sea ahí de lo que ella quiera poner en oración. Así que ayúdenos por favor, hermana Vanessa Díaz. Bueno, Señor, en esta noche te damos gracias porque nos permitiste estar en esta reunión otra vez, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí queriendo aprender cada vez de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche que seas tú dándonos entendimiento a lo que vamos a leer. También te pedimos que seas tú bendiciéndonos a cada uno y que nunca nos falte nada, Señor. Que seas tú viendo las palabras a las personas que les toca exponer hoy y que nos ayudes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Listo, mis hermanos. Entonces, hoy la primera parte le tocaba a nuestra hermana Olguita, así que vamos a empezar con el segundo libro de Crónicas. Así que Amén. puede empezar su exposición, mi hermano. Amén. La paz del Señor, mis hermanos. Me ha tocado exponer el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas fue escrita por el sacerdote Esdras. Este libro describe los sucesos desde el principio del reinado de Salomón hasta los principios del destierro a Babilonia. Primera y Segunda de Crónicas eran un solo libro. Fue escrito desde la perspectiva sacerdotal. Esdras se enfatizó
hay unos puntos, ¿no? En el verdadero templo de Jerusalén, el verdadero sacerdocio de Leví nombrado para servir en ese templo. También se enfatizó en la dinastía escogida de David, que era la protectora de los ministerios espirituales del sacerdocio y el templo. Recordemos también aquí que de la raíz de David, de toda esa descendencia, viene Jesús, ¿no? Jesús era llamado el hijo de David. Creo que también por eso se enfatizó más en esta descendencia de David, ¿no? Segunda de Crónicas cubre el mismo periodo histórico de Primera y Segunda de Reyes, reinado de Salomón. En Primera de Reyes hay 11 capítulos que nos hablan del reinado de Salomón. En Segunda de Crónicas tenemos 9 capítulos que nos hablan de su reinado. Si solo tuviéramos el libro de Segunda de Crónicas, no supiéramos de los fracasos, de la apostasía que cometió este rey Salomón cuando se casó con las mujeres paganas, ¿no? Y estas mujeres estas mujeres desviaron su corazón de Dios, llevándole a adorar los dioses de ellas, ¿no? Entonces, miren, si nosotros solamente tendríamos el libro de Crónicas, no entenderíamos lo que nos dice Nehemías 36:26, cuando Nehemías se enoja con estos judíos que habían tomado mujeres extranjeras, ¿no? Porque por eso Salomón pecó y fue el motivo de que el reino se dividiera en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, mire, si solamente en Crónicas lo leyéramos, no entendiéramos lo de Nehemías, ¿no? Enfatiza Esdras todo lo bueno del rey de Salomón, ¿no? Como el establecimiento de Salomón, construcción del templo, la dedicación del templo, la grandeza y la gloria del reino de Salomón, ¿no? Esdras quería que los judíos permanecieran fieles a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, su siervo, ¿no? Él solo enfatizaba lo bueno de los reyes, ¿no? Los reinados, aquí tenemos unos puntos, ¿no? Los reinados del resto de los reyes de Judá. A los reyes de Israel no se les menciona en detalle en Segunda de Crónicas, a no ser cuando tenían alguna relación con los reyes de Judá, ¿no? No se les menciona porque estos reyes de Israel eran muy malvados. Esta sección de Crónicas puede dividirse en 2 partes. Primero, la preservación del reino del sur ante la rebelión de las 10 tribus del norte. Las 10 tribus se rebelaron tanto política como espiritualmente. La rebelión política fue permitida por Dios, ¿no? Cuando en Primera de Reyes 11:11 vemos, ¿no? Que el Señor le dice a Salomón, por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, ¿no? Eso se refería a Jeroboam, que era entonces rey del reino de Israel, ¿no? La rebelión espiritual fue un poco dolorosa. Dios preservó el reino del sur al contener a Roboam atacar el reino del norte, ¿no? Aquí vemos en Segunda de Crónicas 11:11. 11 del 1 al 4, cuando dice, así ha dicho Jehová, ¿no? No, es un verso bíblico, ¿no? De Segunda de Crónicas 11 del 1 al 4. Dice, así ha dicho Jehová, no subas ni pelees, ¿no? Contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y no se volvieron y no pelearon contra Jeroboam. Esta palabra fue dicha por Semanías, varón de Dios, ¿no? También muchos israelitas que no estuvieron de acuerdo con este rey Jeroboam se pasaron al reino de Judá porque hacía mucho pecado, ¿no? Y los levitas fueron expulsados de Israel por este rey y ellos se vinieron acá al rey de Roboam. La relación de los reyes de Judá con el templo y el sistema, que es otro punto, ¿no? La historia de los reyes de Judá fue escrita desde la perspectiva espiritual. Jerusalén era la capital de Dios. Desde el punto de vista de Esdras, era apoyar, promover el culto establecido por Dios en el verdadero templo. Cuando el rey amaba al Señor obedeciéndolo con fidelidad al pacto de Moisés, las cosas iban bien en la nación de Judá. Pero cuando el rey era apóstata,
venía juicio. Finalmente el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas. Dice, vamos a ver un poco de las historias de los reinos del sur, ¿no? Vemos que después de Salomón reinó Roboam su hijo y ahí se dividió el reino, ¿no? Entonces solamente Roboam se quedó con una parte de Judá y las 10 tribus se fueron con Jeroboam. Este rey hizo lo bueno, ¿no? Después que reinó Roboam, reinó su hijo Abías. Y nos dice la palabra del Señor que este rey hizo lo bueno a los ojos del Señor. El Señor le dio victoria sobre Jeroboam, rey de Israel. Este rey Abías se hizo poderoso. Tomó 14 mujeres, tuvo 22 hijos y 16 hijas. Después de este rey reinó Asa, hizo lo bueno y lo recto a los ojos del Señor porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscasen al Dios de sus padres y pusieron en práctica sus mandamientos. El Señor le dio victoria sobre los etíopes, pero aquí cometió un error, ¿no? El rey Asa hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, y esto no le agradó al Señor. Y el Señor le amonestó a través de Anani, que era un profeta de Dios. Pero Asa, en lugar de arrepentirse, lo echó a la cárcel. Después se enfermó de los pies y en esa enfermedad él no buscó de Dios, sino que buscó de los médicos. Y hasta que murió, ¿no? Después reinó Josafat. Este rey Josafat fue prosperado porque anduvo en los caminos de David y obedeció los mandamientos del Señor. Levantó príncipes y levitas que recorrieran todas las ciudades de Judá, enseñando la ley del Señor. Y entonces cayó un gran temor a las naciones vecinas, ¿no? De Judá, que vivían alrededor. Y no le hicieron guerra a Josafat, y los filisteos y árabes le traían presentes, y cada día este rey se engrandecía más y más, ¿no? Después tenemos el reinado de Joram. Este rey no hizo lo bueno y recto a los ojos del Señor, porque mató a espada a los hermanos, los demás hijos de Josafat, ¿no? Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, porque tenía por mujer a la hija de Acab. El profeta Elías le amonestó otra vez, le amonestó, ¿no? A través de una carta, pero él no se arrepintió. Al cabo de 2 años de enfermedad se le salieron los intestinos y murió. El Señor lo hirió por sus maldades, murió sin que lo desearan más. Tremendo, ¿no? Lo que acarrea el pecado. Y ahora también pasa en ese tiempo el pecado acarrea juicio, ¿no? Aquí tenemos el reinado de Ocosías. Reinó 42 años. El nombre de su madre fue Atalía y anduvo en los caminos de Acab. Y lo mató un príncipe de Judá llamado Jehú. Luego que lo mataron a Ocosías, su mamá Atalía mató a toda la descendencia del rey pero escondieron a un hijo pequeño llamado Joás, ¿no? Que casi era un bebé, de las manos de esta mujer llamada Atalía. Y ella se declara reina. Luego Joiada era sacerdote de Dios, proclama rey a Joás y matan a Atalía y a los sacerdotes de Baal y derriban los altares e hicieron pedazos sus imágenes. Reinado de Joás. Cuando Joás empezó a reinar era de 7 años. Cuando comenzó a reinar, este rey hizo lo bueno a los ojos del Señor mientras vivió Joiada. Cuando él murió, se volvieron tras los dioses de sus padres y rindieron un culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que le ayudó a ser rey de Judá y le amonestó de parte del Señor. Pero ellos lo apedrearon y así mataron a Zacarías en el patio de la casa de Jehová, y no se acordó el rey de las bondades de Joiada, padre de Zacarías. Luego tuvo guerra con los sirios y lo dejaron agobiado por sus dolencias, y sus siervos conspiraron y lo mataron en su cama. Viene el reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Hizo lo recto a los ojos del Señor, y el Señor le daba victoria en las guerras. Amasías derrotó a los amonitas, pero ahí cometió un error, ¿no? Se trajo a los dioses de estos edomitas y les adoró y les quemó incienso. Esto encendió la ira del Señor y le envió a él un profeta para que le amonestara por su pecado. Y el rey le dijo, ¿quién te puso
por consejero, ¿qué quieres que te mate? Y él no se arrepintió. Aquí después viene el reinado de Usías. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Hizo lo bueno a los ojos del Señor con la ayuda del Señor. Derrotó a los filisteos y árabes. Tuvo mucha fama y se hizo poderoso, ¿no? Pero cuando se hizo muy poderoso, se enalteció para su ruina y entró en el templo a quemar incienso, ¿no? Y eso solamente le pertenecían a los sacerdotes el quemar incienso. Entonces los sacerdotes le amonestaron, ¿no? Y él se llenó de ira y en su ira le salió lepra en su frente y quedó leproso hasta el día en que este rey murió. De aquí tenemos el reinado de Jotán. Este Jotán era de 25 años cuando comenzó a reinar. Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante del Señor. Edificó ciudades en las montañas y construyó fortalezas y torres en los bosques. Fue un buen rey, ¿no? Después reinó Acaz. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y anduvo en los caminos de los reyes de Israel y se hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en los valles de los hijos de Himón e hizo pasar a sus hijos por fuego. El Señor lo entregó en manos de los sirios y en manos del rey de Israel. Reinado de Ezequías. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar e hizo lo bueno a los ojos del Señor. Ezequías restablece el culto en el templo, ¿no? Ezequías celebra la Pascua. Ezequías reorganiza los servicios de los sacerdotes levitas. A este rey Ezequías el Señor le añadió 15 años más de vida y este rey nunca se apartó del Señor. Después viene Manasés su hijo, ¿no? Tenía 12 años cuando comenzó a reinar, hizo lo malo a los ojos del Señor. Reedificó los altares que su padre Ezequías había derribado, levantando altares a los Baales y se hizo imágenes de acera y adoró a todos los ejércitos del cielo y les rindió culto. Fue llevado cautivo por el rey de Babilonia y cuando fue puesto en angustia clamó a Dios, humillado grandemente en la presencia del Señor y el Señor lo restauró a Jerusalén y mandó después que el Señor lo restauró a Jerusalén nuevamente rey, porque él se humilló. Entonces este rey mandó a que a todo el reino de Judá que sirvieran, ¿no? Ahí entendió que Jehová era Dios, ¿no? Entonces aquí podemos ver en Romanos 5:20 que dice la palabra del Señor, mas cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Podemos observar la gracia, ¿no? Que tuvo este rey, ¿no? Y Dios le perdonó y volvió a ser rey, pero también él le sirvió al Señor. Dice reinado de Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Todo lo malo que hizo Manasés, su padre, a diferencia que su papá se arrepintió y este rey Amón no se arrepintió como lo hizo su padre y sus siervos lo mataron. Y aquí pues tenemos el último rey bueno llamado Josías. Este Josías reinó a la edad de 8 años. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos. Derribó los altares de Baal. Hizo pedazos las imágenes del sol. Cuando encontró el libro de la ley donde estaban escritos todas las profecías para Israel, él se arrepintió, se humilló y consultó a una profeta, ¿no? El rey Josías quitó todas las abominaciones de la tierra de Israel y no se apartó del Señor todo el tiempo que el rey Josías vivió. Fue un rey, uno de los mejores reyes que tuvo Judá después de Salomón, ¿no? Y de aquí viene pues Joacás, Joacín, Joaquín. Estos reyes fueron totalmente, fueron malos, ¿no? Fueron pecadores y idólatras y apóstatas, ¿no? Y por último tenemos el reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años.
Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse. Cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor, también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles, siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanas del templo del Señor que habían sido consagrados en Jerusalén. Repetidas veces el Señor Dios envió profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente, mataron tanto a los jóvenes como a los muchachos, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en mano de Nabucodonosor. El rey los llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio y de sus funcionarios. Luego el ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso que quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como los profetas lo habían anunciado. Aquí vemos, ¿no?, cómo el pecado llegó a terminar con esas naciones que el Señor amaba, ¿no? Y es como también hacia ahora, el pecado nos trae juicio. Eso es todo, mi hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias mi hermana Olguita. Ahí nos ha dado un resumen de todo el libro. Estuvo ahí también un poco pesado, pero veo que está resumido bastante bien todo el libro. Entonces, muchas gracias mi hermana. No sé si está por ahí Renato Mendoza, que ya parece que se nos ha ido a volver. ¿Cómo está Renato? Entonces te dejo aquí para que continúes con el libro de Esdras. ¿Qué nos tienes preparado? Cuéntanos. Hola, hola, bendiciones con toda la familia. Bueno, yo les voy a exponer el libro de Esdras, que la verdad no me lo había leído, solo me lo había leído partes. Pero les recomiendo que lean porque está muy bonito. Y capaz que no leen todavía. Bueno, familia, verán. Según el resumen que decía del seminario, me explica bastante bien. Ya. A ver. Espérenme un ratito, por favor. ¿Ya? Ya. El libro de Esdras.
Como decía nuestro hermano Olguita, el último rey fue el rey Sedequías y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. La palabra dice que él, pues, profanaba todo eso, adulteraba sirviéndole a los diferentes dioses de los otros pueblos. Y pues Dios se disgustó con él y lo entregó al rey de Babilonia para que el rey de Babilonia, que en ese tiempo era Nabucodonosor, destruyera. Entonces el rey de Babilonia fue con su ejército, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó la ciudad completa, destruyeron los muros, destruyeron las ciudades, mataron a las personas, mataron a los hombres, mataron a las mujeres y llevaron cautivo al pueblo de Israel. Llevaron cautivo a los judíos y pues también ahí nace una profecía de los 70 años que decía nuestra hermana Olguita, que fue dicha por el profeta Jeremías, diciendo que cuando se cumplen los 70 años de esclavitud, pues van a ser libres nuevamente. Entonces, el libro de Esdras también, perdón, Esdras también aparece en el libro de Nehemías, también habla una parte. ¿Y quién es Esdras? Esdras es un sacerdote y un escriba en ese tiempo. Era una persona que sabía mucho de la palabra del Señor y en el estudio decía y en la palabra también que Esdras halló gracia delante del Señor y la mano del Señor estaba con él. Ya, también dice que Esdras básicamente en la palabra aparece desde el versículo 7 hasta el versículo 10. De ahí comienza lo que es... bueno, les voy a leer mi resumen, la verdad, porque no les voy a leer ese estudio. Ya. Jehová movió a Ciro, el rey de Persia, para que dé luz verde a los judíos de construir nuevamente el templo. Lo que decía la palabra, yo leía que Jehová tocó el corazón del rey Ciro. El rey Ciro era el rey de Persia, que ahorita estaba gobernando el rey Ciro a los persas. Entonces, Jehová tocó el corazón de ese rey para que dé luz verde a Esdras y vuelva a edificar lo que es el templo de Jerusalén, los muros, todos con su pueblo. Entonces dice que Dios tocó el corazón de él y Esdras fue hallado en gracia por ese rey. Entonces las tribus que conformaban el pueblo eran de Benjamín, Judá y Leví. Las tribus que ayudaron a Esdras fueron de las tribus de Leví, de Benjamín y de Judá. Y eso decía en la palabra. También aquí si quiero leer lo que es el estudio. Cuando dice que comenzó a edificar el templo. Aquí está. El rey de Ciro fue movido por el Señor para hacer una proclamación permitiendo a los judíos volver a su tierra para construir su templo. Los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías se habían acabado. ¿Les parece si es que leemos la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11? Amén. Y dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Síguele nomás porque creo que es más extenso.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella. Y con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Amén. Dice la palabra también que alrededor como 50,000 personas fueron las rescatadas del cautiverio de Babilonia y traídas nuevamente a la tierra de Jerusalén, porque decían que eran como 42,000 hombres y no estaban contadas las mujeres y los niños. Y también aparte había cantores y sacerdotes, dice la palabra. Entonces, cuando ya se cumplió la profecía por el profeta Jeremías, aconteció lo siguiente. Bueno, pues todos sabemos que como decía nuestra hermana Olguita también en el libro de Crónicas, que el pueblo de Jerusalén fue en cautiverio por el pecado de la idolatría, por el pecado de servirle a dioses ajenos. Y pues fue Jerusalén destruido por el rey Nabucodonosor, el reino babilónico. Amén. De ahí inicia. Está cortándose el internet, pero ahí creo que ya regresa. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí ya te escucho. Ya. De ahí sigue lo que es la gente que retornó. El pueblo que volvió estaba formado por los judíos del reino del sur, compuesto por aquellos que pertenecen a las tribus que ya les mencioné. Dice, también hay un acontecimiento que dice que no todos los judíos que vivían en Babilonia querían volver. Los que permanecieron, sin embargo, ayudaron a los que volvían, proveyéndolos de muchas cosas. Ahí yo estaba leyendo la palabra y decía porque ya tenían hecho familia. Entonces, me imagino que en ese tiempo los que se quedaron ahí, pues les ayudaron con víveres, con cualquier cosa, me imagino, pienso yo. Amén. La provisión para el retorno dice que Ciro permitió a los judíos llevarse de vuelta a Jerusalén los utensilios sagrados que habían sido sacados del templo de Nabucodonosor. Mitrídates, el tesoro de Ciro, con todos los utensilios para Sesbazar, príncipe de Judá. Aquí después dice el registro de los que retornaron. Ahí aproximadamente son 50,000 judíos que volvieron del exilio. Amén. Eso podemos encontrar en Nehemías 7, dice la palabra. Y de ahí se salta al comienzo de la obra del templo. La primera cosa para construir en el altar fue la motivación. La primera cosa para construir era el altar. En el primer año, en el 7º mes. La motivación era el miedo y el terror de los judíos que tenían a las naciones vecinas. Esta fue seguida por la construcción de los cimientos en el 2º año, en el 2º mes. Le siguió una gran celebración con emociones entremezcladas. Los jóvenes se regocijaban, pero los ancianos lloraban. Los ancianos eran aquellos que habían visto el templo de Salomón y sabían que este templo no se le podría comparar en magnificencia. Sin embargo, lo poco es mucho cuando Dios está en ello. Por el contrario, lo mucho es nada si Dios no está en ello. Amén. Yo me imagino que aquí la palabra se refiere a que el primer templo pues fue instruido y moldeado conforme a la voluntad del Señor, porque Dios habló con Salomón y le dio las instrucciones de cómo era el templo a través de su espíritu. Entonces yo creo que este segundo templo, cuando lo edificaron, pues no tenía comparación con el primer templo. Pero aquí este pequeño mensaje que nos da aquí en el estudio dice que, o sea, si es que es la voluntad del Señor que así se haga, pues donde Él esté, donde lo que Él diga, y si se obedece, pues eso trae bendición, eso trae gloria, eso trae victoria. Amén. Yo acá tengo anotado
Les voy a leer, ¿ya? La construcción del templo inició por el mandato del dios Ciro, rey de los persas, y Ciro encomendó a los judíos que edificaran el templo, y la motivación de ellos era el miedo que tenían por las otras naciones. Las otras naciones querían participar en la construcción del templo, pero los judíos tenían como base lo que es el yugo desigual. Ya vamos a ir ahí tocando el tema del estudio. También anoté que influenciaron mucho los persas contra los judíos y esto tuvo éxito para que los judíos detuvieran la obra de la construcción del templo. Y consiguieron también, decía el estudio, consiguieron la paralización de la construcción del templo por 16 años y esto fue profetizado por el profeta Ageo. Ageo o Ageo, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Ageo. Ya, vamos aquí nuevamente con el estudio, ¿ya? La obra del templo es amenazada y parada, lo que les estaba mencionando. Satanás odia a la gente que se esfuerza realmente por hacer la voluntad del Señor. No sé cuántos pueden decir amén aquí. Y la obra de Dios tiene una bolsa llena de artimañas para dificultar la obra de Dios. Las naciones circundantes se dirigieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas para pedirles si podían hacer parte de la obra. Los judíos se negaron porque no querían, como les digo, tenían una base de yugo desigual. Aquí los vemos. Y eso pueden ustedes encontrar en el libro de 2 de Corintios 6:14. Por ahorrar tiempo no lo vamos a ver. El enemigo no desistió y las naciones circuncidantes usaron algún tipo de intimidación para extender el miedo y el desánimo entre los judíos. También influenciaron en la corte persa contra los judíos y todas estas cosas tuvieron éxito. Al final todo lo que los enemigos hicieron, movido por el diablo, sin duda, tuvo éxito para detener y para paralizar la obra de la construcción, la edificación del templo. Amén. Dice también, deberían haber continuado por fe reconstruyendo el templo. Por mucha oposición que hubiera, Satanás es un experto en usar el amaño, el miedo y el sistema legal para cumplir sus planes. Estos dardos de fuego del maligno pueden ser apagados usando el escudo de la fe que habla el libro de Efesios 6:16. No sé si es que algún hermano pueda leer ese versículo es poderoso. Efesios 6:16. Cualquier hermano, o el hermano Santi Flores nos quiere ayudar leyendo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Amén. Vamos a seguir, ¿ya? Dice, la obra del templo cesó durante 16 años. ¿Qué estuvieron haciendo los judíos durante este periodo? Pues la obra, como les digo, se paralizó por muchas circunstancias que las diferentes naciones vecinas que tenían no querían que se edificara el templo y se fueron a involucrar y comenzaron a ponerles miedo al pueblo de Israel. Dice que la obra se paralizó. Amén. Y en ese tiempo que estuvo paralizada la obra, dice aquí el estudio, que se ocuparon en el materialismo, como Ageo informa en el capítulo 1 del libro de Ageo. Comenzaron a hacer sus propias casas, llegaron a ser su prioridad. Una aclaración es necesaria. Llegados a ese punto, encontramos también ahí en Esdras 4:6, encontramos que nos aclara un poquito de ese tema. Dice, y no tiene nada que ver con el proyecto del templo. De hecho, esta sección está fuera
del orden cronológico. Básicamente yo creo que perdieron el tiempo aquí el pueblo, por miedo, por intimidación del enemigo, por no actuar con fe, como dice el libro de Efesios. Y yo creo que así nos pasa a muchos en la iglesia, a veces que por intimidación de algún hermano, de alguna hermana, por alguna risa o un viro de ojos, algo, nos intimidamos por hacer la obra del Señor y no actuamos por fe, por la palabra que Él nos dio, por las puertas que Él nos abrió y nos cerramos. Amén. Entonces dice, históricamente tuvo lugar donde los reinados de Jerjes y Artajerjes primero. Durante los reinados de estos dos reyes hubo una oposición contra los judíos. Amén. Los comentaristas del libro dicen de Esdras que piensa que Esdras incluyó el material como ilustración de que el pueblo de Dios siempre se oponía a alguien cuando buscaba hacer su voluntad. La narración de la construcción del templo continúa en el versículo 24, donde aprendemos que la obra estuvo detenida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. Amén. Dice, la obra del templo es reanudada y desafiada, pero no para... Amén. Dice, el motivo para reprender el trabajo fue las fuertes y poderosas exhortaciones de Ageo y Zacarías. Amén. Aquí yo estaba leyendo la palabra y Dios habla a través de Ageo, la verdad yo leí, de Zacarías no. Pero Dios habla a través de Ageo a su pueblo y les dice que no se detengan y que sigan. Les recuerda que Dios les dio luz verde para edificar. Amén. Entonces ellos reprendieron el materialismo de los judíos y los estimularon a cumplir su obligación ante Dios. Todos necesitamos, amén, yo sí quería compartir algo aquí, que todos necesitamos una fuerte reprensión de vez en cuando a causa de nuestra flojera espiritual y carnalidad. No menospreciemos la exhortación dada en el espíritu del profeta. El enemigo nuevamente desafió a los judíos, pero el pueblo del Señor no paró, porque sabía que los ojos de Dios y su protección estaban sobre él. Siempre podemos contar con su presencia y poder cuando hacemos su voluntad. Como les decía, el libro de Ageo es cortito, mis hermanos, solo tiene 2 capítulos, pero es muy poderoso porque nos levanta todo lo que el Señor nos ha prometido. Y si es que alguien está paralizado con temor, paralizado con miedo, paralizado con el fracaso, paralizado porque la primera vez no lo pudo hacer, porque la primera vez le salió mal, yo le invito a que nuevamente se ponga de rodillas e inicie, porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, ya, vamos a seguir. La obra del templo es investigada y completada. Después de una investigación por parte de los funcionarios persas, los judíos fueron justificados de hecho. Darío advirtió a los enemigos de los judíos que mejor era que cooperaran con ellos e incluso los ayudaran. De modo que los judíos completaron el proyecto de construcción del templo. En el año 6 de Darío fue seguida de una celebración. Amén. De ahí sigue. 58 años pasaron entre la finalización del templo y el llamamiento de Esdras para dejar Babilonia y trasladarse a Jerusalén. Deberíamos recordar que entre Esdras 6 y Esdras 7 se desarrolla la historia de Esther. La verdad, eso no leí, no investigué, así que no les puedo decir nada. Dios había tocado el corazón de Esdras, el autor del libro, para guiar a un grupo de judíos de vuelta a su tierra.
Él nunca había estado en Tierra Santa. Amén. El retrato de Esdras. Esdras era un sacerdote escriba. Era una persona de gran percepción y diligencia. Espérenme un ratito a mis hermanos, por favor. Ya, mil disculpas, mis hermanos. Dice el estudio que Esdras era un sacerdote escriba. Era una persona de gran percepción, aquí los que le decía al inicio, y diligencia espiritual. El éxito de su ministerio, aquí pongamos atención, mis hermanos, los que se estén durmiendo, despiértense, porque eso también me hizo despertar a mí. El éxito en su ministerio se debió a dos cosas. Primeramente, desde el punto de vista divino. Aquí se refiere a lo espiritual. Y la mano de Dios estaba sobre él. Dios lo había nombrado y capacitado para llevar su voluntad. Esdras seguía la voluntad del Señor. Y por eso Esdras fue un líder que concluyó la obra del Señor. Y la segunda, desde una perspectiva humana. Esdras tenía una mentalidad bíblica. No sé cuántos aquí tendrán una base bíblica, mi hermano, pero si usted no tiene una base bíblica, usted se lo lleva el viento, se lo lleva el mar, se lo lleva la lluvia. Pero si usted tiene una base bíblica, a usted no le mueve nada. Y hace lo que el Señor le pone en su corazón. Había dispuesto su corazón para estudiar la palabra de Dios, para llegar a ser un conocedor de su contenido e interpretación. Pero eso no era suficiente, también se propuso practicar lo que conocía de las Escrituras y enseñar a los demás para que pudieran vivir en la fe agradando al Señor. Todos deberíamos aspirar a estas prioridades para llegar a ser verdaderas sal y luz del mundo. Bueno, yo creo que este libro de Mateo 5, ustedes creo que se han leído, entonces vamos a seguir ya para no alegarnos mucho. Entonces, que esta palabra sea de bendición, mis hermanos. Para mí fue una palabra de bendición lo que aquí habla de Esdras. Amén. Seguimos con la proclamación de Esdras. La proclamación de Esdras. Dios incitó el corazón de Artajerjes en su 7º año para enviar a Esdras y a Jerusalén. Esdras había tomado la iniciativa dirigiéndose al rey. Miren, mis hermanos, esto es actuar por fe. Cuando leemos el libro de Esdras, vemos un hombre de fe. Yo rescato ahora que leí el libro de Esdras, que es un hombre de fe, un líder de fe. Y toda la gente ve a alguien que se mueve por fe. En la congregación no podemos esperar a alguien que se mueva por vista, sino por fe. Y Esdras fue un líder que salvó a su pueblo, que restauró su ciudad por fe. Para pedir ciertos favores se acercó Esdras. Amén. Y el rey accedió y envió a Esdras para hacer una investigación espiritual. Amén. Para llevar provisiones materiales y un regalo personal de Artajerjes de oro y plata. Miren cómo Dios toca el corazón de este rey y hace que, aparte de permitirle algo, le dé más de lo que le pidió. Y para usar ciertas atribuciones concedidas por el rey. Esdras estaba entusiasmado por la oportunidad que Artajerjes le proporcionaba y alabó al Señor por su obra en el corazón de Artajerjes. Esdras sabía que era Dios obrando en el corazón de ese rey para hacer el viaje una realidad. Así que Esdras reunió a algunos líderes de Israel para ir con él. Aquí la palabra decía que Esdras llamó a la gente, a líderes igual que él, para que lo acompañaran. Y aquí comienza la gente que retornó. Hubo 2 conjuntos de voluntarios que viajaron con Esdras. En el primer grupo había 1,400 varones. Bueno, aquí habla de números, mis hermanos. Aquí habla de números.
dice que el estudio que eran 1400 varones, pero no estaban tomadas en cuenta mujeres y niños, y al final daba un grupo de 5000 personas, posiblemente, dice el estudio, judíos que volvieron con él a Jerusalén. Por medio de un cálculo, el número total contado era de 1400 más los dice la Biblia que Esdras se hizo de levitas, que llamó a los levitas para que le ayuden a retornar al pueblo, y se consiguió 258 levitas para que le ayuden a la guianza del pueblo. Y estos levitas tuvieron una diligencia hecha por Esdras, que le ayuden ellos a transportar el oro, los utensilios, la plata que el rey había dado a ellos. Y lo cumplieron a cabalidad porque llegaron a Jerusalén con todo eso. Entonces la suma total sería de 5262 personas. Esta cantidad es pequeña en comparación con los 50,000 que acompañaron a Zorobabel. Esto está en el libro de Esdras capítulo 2. Era un gran sacrificio. Aquí entra la parte de las familias, mis hermanos. Cuando habla que cuando estuvieron en Babilonia se hicieron de familias. Era un gran sacrificio desarraigar a la familia de uno y dejar las relativas comodidades de Babilonia, pero merecía el esfuerzo. Una situación parecida hoy en día podría ser una familia que se desarraiga para ir como misionero a un lejano país extranjero. Amén. Aquí dice la preparación para el retorno. Dice que consistió en la preparación espiritual y material. Espiritualmente, Esdras y los voluntarios se dieron al ayuno y a la oración, implorando la protección de Dios para el recorrido. Esdras no quiso una escolta militar persa. Dios los cuidaría. Materialmente, los levitas eran responsables de transportar el presente del rey, el oro y la plata, como les mencionaba, a Jerusalén. Pesaron los metales preciosos antes de salir para tener el cálculo preciso para cuando llegara a Jerusalén. Amén. Necesitamos la misma clase de honradez, diligencia en nuestras administraciones en nuestra tierra, para cuando lleguemos a nuestro destino, al cielo, no nos avergoncemos ante el tribunal de Cristo. Amén. Aquí habla de la honradez que debemos tener cada uno en nuestro puesto de trabajo, en nuestra casa, en la iglesia. Y eso puede usted leerlo en el libro de Corintios, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aquí tenemos otro que es la protección durante el retorno. Dice que había muchos peligros, mis hermanos. Eran cientos de kilómetros que tenían que viajar y cualquier cosa podía pasar en ese transcurso del viaje. Pero la mano de Dios estuvo sobre ellos y fueron librados. Aunque había peligros, la Biblia, aunque había muchos peligros, pero la palabra nos promete y nos asegura que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer. Y pues así lo demuestra el libro de Esdras, que él salió seguro y volvió seguro. Dice la provisión presentada al retornar. Los levitas cumplieron con responsabilidad al pie de la letra, y Esdras presentó a los gobernantes de las provincias los decretos civiles que Artajerjes le había encomendado en el viaje. Artajerjes le encomendó pues decretos que entregue a cada reino, y pues así lo hizo Esdras. El problema encontrado después de retornar. Aquí se expande otro tema, mis hermanos. En Esdras del 1 al 6, la responsabilidad de los líderes de los judíos era construir el templo. En esta sección, la responsabilidad de Esdras era construir el templo de Dios porque había caído en pecado, pecado que puso a toda la nación en peligro. Y el pecado fue notificado. Algunos de los príncipes informaron de los matrimonios mixtos con las naciones extranjeras entre el pueblo en general. Y en el capítulo 9 de Esdras habla sobre que los
que el pueblo de Judá, el israelita, se juntaron con los cananeos, moabitas, amonitas, cananeos, heteos, egipcios y fariseos. Se juntaron con todas esas gentes y pues ya no era un pueblo puro, no era un pueblo santo. Pero eso ya vamos a ver más luego. De ahí dice la consternación expresada. Dice, Esdras, un estudiante y devoto seguidor de Dios y su ley, estaba absolutamente disgustado por la situación del pecado que había acontecido. Esdras conocía los efectos negativos sobre el pueblo de Dios a lo largo de su historia de esta clase de estilo de vida. Dios había juzgado a su pueblo por este pecado. Amén, lo que decía nuestro hermano Olguita, que Esdras era el escritor de Segunda de Crónicas, y Esdras era conocedor de lo que le pasaba al pueblo de Israel siempre que pecaba con las diferentes naciones. Siempre que se juntaba, siempre que se mezclaba, Dios se alejaba de ellos. La respuesta espiritual. En la nación había aquellos que estaban tan disgustados con... En la nación había aquellos que estaban tan disgustados como Esdras, temían a la palabra de Dios y se juntaron con Esdras y vieron en Esdras la persona que había estado buscando, alguien que pudiera hacer volver a la nación a una vida correcta. Amén. La súplica realizada. Aquí dice la palabra que Esdras realiza una oración, una confesión del pecado del pueblo. Y mire lo que dice aquí en el estudio. Y la oración que hizo Esdras. Le dijo a Dios que estaba avergonzado y confuso por el pecado de Israel. En humildad, él se incluyó al hablar del pecado como nuestras inequidades. Él se hizo parte de su pueblo, aunque él no había pecado. Él trazó la historia de culpa de la nación y el hecho de que Dios había tenido misericordia de ellos al permitirles volver a la tierra. Se asombró de que la misma cosa que les llevó a cometer otros pecados y al cautiverio es la misma que estaban repitiendo. Cerraba su oración vindicando a Dios. Tú eres justo. Ninguna culpa debía atribuirse a Dios por el mal que estaba en la nación. Eso encontramos en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 15. De verdad es que el capítulo 9 es el más bonito. La renovación y el avivamiento que hubo. El liderazgo espiritual de Esdras fue eficaz. Este capítulo trata de la renovación espiritual bajo 4 puntos claves. Amén. Aquí este estudio pues es muy específico, la verdad, y sí me ayudó bastante. Hasta se puede dar una prédica de este libro. Dice, primero, el nacimiento de la renovación. El nacimiento de la renovación, mis hermanos. Tenemos que volver a renovarnos, a dejar lo malo y a dejar el pecado, todo eso. Y va a haber una renovación del espíritu en nosotros. Y miren esto, dice, mientras Esdras estaba orando, una asamblea muy grande de hombres y mujeres preocupados se reunieron con él en solidaridad. Vinieron multitudes delante de él y oraron con él y se arrepintieron de su pecado, dice la palabra, que confesaron su pecado y dijeron, nos arrepentimos de haber unido con ellas. Expusieron su pecado delante de todos, dice la palabra. Eso podemos encontrar en el capítulo 9 y 10 del libro de Esdras. Segundo, las evidencias de una renovación genuina. Amén. Cuando nos renovamos en Dios, tiene que ser por testimonio y tiene que verse. Amén. Dice aquí que había 6 evidencias: el arrepentimiento, la confesión, la esperanza y confianza, la toma de decisiones, la lealtad a Esdras y un voto público.
de ser fieles a sus decisiones. Amén. Aquí, como les decía, se arrepintieron, confesaron, tuvieron esperanza en Dios, fueron solidarios con Esdras, fueron leales con Esdras, fueron sinceros con Esdras al confesar su pecado. Hicieron un voto de dejar lo que habían hecho mal. Todas y cada una de estas 6 evidencias pueden encontrarse como elementos de algunas de las grandes renovaciones y avivamientos espirituales de la iglesia. Amén, eso es verdad. Tercero, la propagación de la renovación. Muchos de los que vivían fuera de Jerusalén necesitaban ser alcanzados. Y cuarto, la conclusión de la renovación mediante la disolución de los matrimonios mixtos. Aquí, como les digo, los matrimonios mixtos se hicieron del pueblo de Israel con todas las tribus, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios, de los amorreos, de todos ellos se juntaron. Y ahí, aquí en el estudio encontramos números. Se llevó a cabo una investigación para determinar la culpa y separar los matrimonios. Había 133 familias involucradas, de ellos sacerdotes, 17 sacerdotes, 10 levitas y 86 del pueblo. Algunos han criticado a Esdras por ser inhumano al romper familias. Probablemente la operación se manejó de una manera caritativa, lo que aseguró la provisión para las mujeres y los niños. Sin embargo, hay que darse cuenta que la mismísima supervivencia de la nación dependía de esta acción. Amén. Si es que yo creo, mis hermanos, que agradarle al Señor es más importante que agradarle a la gente. Y lo que hizo Esdras, pues aunque fue difícil para muchas personas, porque ya eran familias, pues fue lo que Dios le mandó. Un pueblo puro, un pueblo santo, así como Dios también manda hoy en día que la iglesia se mantenga pura y santa, haciendo la voluntad de Él. Eso es todo. Que Dios les bendiga muchísimo. Espero que les haya, no sé, como que tal vez entendido un poquito. Yo al inicio no había leído Esdras, pero pues es un libro demasiado hermoso, mis hermanos, porque vemos un ejemplo de liderazgo y de una persona que tiene fe en Dios. Porque transportar un pueblo tan grande y que solo sea por una voz, por un sentir, por una percepción, es muy difícil. Y al final que el pueblo te respalde lo que tú creíste en Dios, es milagroso. Entonces eso, mis hermanos, hagan con fe lo que van a hacer. Muy bien, muchas gracias por la participación. La verdad, bastante interesante, como dice Renato, este libro. A ver, vamos a pedir a los hermanos que están apagadas sus cámaras que nos ayuden con un comentario. Vamos a ver con nuestro hermano Luis Pacheco, comentario general de la exposición de hoy. ¿Qué le pareció? ¿Qué le impactó más que todo? Si me escuchan, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. Fuerte y claro, mi hermano. Muy bien, tengo problemas con la cámara, por eso no pude abrir la cámara. Pero bueno, como dijo nuestro hermano Renato, el libro de Esdras es un libro sumamente interesante, por todo lo que nos enseña, ¿no? Por todo lo que nos indica Esdras por medio de su libro, ¿no? El perseverar en la oración, el hacer caso, lo que el Señor nos habla a todos y cada uno de nosotros hasta a través de su palabra. Y como bien nos dijo nuestro hermano, es un ejemplo que lo deberíamos tomar todos, ¿no? Los que participamos, no solo en este curso, sino la iglesia en general, porque es un libro que nos va a ayudar a madurar muchísimo en lo personal, ¿sí? En lo que nosotros tratamos de establecer esa relación con Dios, ¿sí? Porque muchos de nosotros vamos y asistimos a la iglesia no con esa fe, con esa concepción que deberíamos tener todos al asistir a la misma, ¿sí? Entonces, leyendo este libro, porque antes de nada yo ya leí este libro, entonces muchas cosas son de beneficio, no solo personal, sino para toda la iglesia, tanto para hombres como para mujeres.
Entonces yo sí invito para que todos leamos Esdras y cada uno podamos dar un criterio de lo que Esdras nos transmite a través de su libro en este seminario, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Mi hermana Jenny, tal vez tendrá un comentario por ahí que nos quiera aportar. Sí, ¿me oyes? Sí, ahí la Ya, escucho, mi hermano. ya. Felicitaciones a los expositores, la verdad estuvo muy claro. Eh, sí, la verdad, son dos libros muy interesantes, igual que toda la Biblia, todos los libros, pero en particular, la verdad, siempre conmueve Esdras, tomando las palabras de nuestro hermano Renato y nuestro hermano Luis Pacheco. Esdras nos da cátedra de perseverancia, de fe, constancia. Sí, imagínense si a uno, por ejemplo, digamos, no vayamos tan lejos, en el hogar con 2, 3, 4 hijos, incluido también el esposo o la esposa, es un poquito, como digo, un poquito a veces complejo, complicado llegar a un consenso o que todos estén de acuerdo o que todos rememos para el mismo lado. Entonces ahora imagínense estar frente al pueblo y solamente todos por fe. Entonces, un hombre de mucha perseverancia, nos da mucho ejemplo y a nosotros también nos hace pensar que no hay nada imposible. Nosotros a veces nos complicamos porque decimos, perdemos la batalla, la paciencia con pocas cosas o con, en cambio, sí, 1 o 2 inconvenientes, en cambio él era con todo un pueblo. Y así él siempre, nunca dejó de predicar y su fe fue inquebrantable. Eso, mi hermanito. Amén. Ya, mi hermana, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir estudiando estos libros de la palabra de Dios. Cada uno le animo a que podamos sacar el mayor provecho, ¿no? No siempre se tiene esta oportunidad. Aparte de libros, si no hemos leído también, ahí animémonos a leer cada libro y sabemos que vamos a tener enseñanzas muy valiosas para nuestra vida. Bueno, por hoy vamos a quedar por ahí, vamos a designar a las personas que les toca la siguiente semana. Y a ver, aquí en orden, está mi hermana Miriam, le toca a nuestra hermana Débora Mendoza y hermano Germán ya dio, hermana también. Y le toca también a Vanessa Díaz. ¿Sí? Entonces, ahí por favor ayúdenos con el libro, me parece que es Nehemías. A ver, voy a revisar, sí. Vamos a leer Nehemías y vamos a hacerlo. Les voy a dividir en este momento. Nuestra hermana Débora va a hacer hasta la sección 2.2 que dice el comienzo de la construcción de la ciudad. Y la hermana Vanessa Díaz va a hacer desde el 2.3 que es los problemas surgidos mientras se construía la ciudad, hasta el final. Entonces esa sería la división. En este momento les paso el PDF para que puedan estudiar, ¿sí? Entonces, muchas gracias mis hermanos por su colaboración, por su esfuerzo también, por esa dedicación. Estamos ya a punto de terminar también este estudio, estamos a un par de semanas, así que alegrémonos también por eso porque vamos ya a obtener nuestro primer certificado de este seminario. Espero que no solo también sea un certificado, sino una oportunidad para aprender, que es lo que más nos interesa. Amén. Así que mis hermanos, les deseo una excelente noche y que podamos seguir adelante con este estudio. Amén. Así que Kelita también les manda saludos, Micaela también por acá. Y que tengan una excelente noche, mis hermanos. Hasta la próxima.